planteada entiende que no es salvable el hecho de que el auto de estado de registro sea sin firmar, supone una vulneración clara del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y además directa, criterios sostenidos no solamente por la jurisprudencia contra la realidad, sino incluso por esta sala en resoluciones anteriores. Y lógicamente, como nulidad inicial del auto de entrada de registro, llevará consigo la invalidez de las pruebas encontradas en el interior del domicilio. Pruebas que no pueden traerse a juicio oral ni siquiera a través de las declaraciones de los agentes, porque la nulidad es clara. No hay forma de salvar, sin perjuicio de que el tribunal valore las declaraciones de los demás moradores que se encontraban en la vivienda. No obstante, está diciendo el Ministerio Fiscal que el resto de pruebas que no está afectada por esa consideración de entrada de registro es suficiente para condenar al acusado como autor político contra la salud pública, que vamos a entrar en el artículo 368 del Código. Y ello así por las siguientes consideraciones. En primer lugar, entiende el Ministerio Fiscal que constan acreditados los elementos que conforman el delito por el que se declara, por el que se acusa a el Javier Chakir. Comienza esta cuestión por una serie de investigaciones policiales que ponen de manifiesto que este sujeto podría estar dedicándose al tráfico de drogas. Y a ello se acompaña dos días de vigilancia. En el primero de estos días, los agentes que vigilan entienden que el acusado ha realizado un pase. Lo entienden así porque realiza muestras claras de vigilancia y contravigilancia cuando sale, y se trata de una vigilancia muy corta, es decir, él sale de la vivienda, se dirige hacia la plaza, allí hace un intercambio de una bolsa que puede caber en un puño, dicen los agentes, y vuelve otra vez al domicilio. El segundo día, cuando el acusado vuelve a salir en las mismas circunstancias, realizando vigilancia a ambos lados de la calle, la policía decide interceptarle y encuentra en su poder 100 gramos de heroína. 100 gramos de heroína respecto del cual se ha levantado la correspondiente acta de imputación que ha sido objeto de análisis ratificado en este acto de juicio oral por los peritos que la realizaron. Al hecho de que le intervinieran esta carga de droga en una segunda vigilancia sospechosa de realizar un segundo pase, se añade, en primer lugar, que el acusado, tanto en su declaración en comisaría como posteriormente en su declaración en instrucción, admite expresamente que la droga, refiere, se la había entregado a su primo y que le había encargado. Refiere que el mismo hace de correo. Tengo que recordar respecto de esta cuestión que en ambos casos, tanto en la declaración policial como en la judicial, lo hace con letrado y con intérprete, y refiere tanto en una declaración como posteriormente en sede judicial que la droga estupefaciente se la entregó su primo y que su función era realizarla o entregarle esa droga a unos españoles con los que se iba a quitar y recibiendo a cambio la cantidad de 40 euros. En ningún momento dice en su declaración, esta es parcialmente la misma versión que ha sostenido hoy en el acto de juicio oral, pero hoy añade una versión que antes no había hecho referencia en ningún momento, que desconocía que el sobre en cuestión dispusiera o tuviera droga o sustancia estupefaciente. En segundo lugar, entiende el Ministerio Fiscal que indicio también de que esa droga se trataba de una venta a terceros o de un pase a terceros, está la propia declaración del mínimo, que refiere que el acusado se había entrado con frecuencia y que además disponía del dinero, si bien no sabía muy bien de dónde lo sacaba, que solo le dio trabajar en una ocasión, pero que en cambio tenía dinero a diario para afrontar el alquiler, comer, etc. En cuanto a la cuestión relativa a la fecha que va desde las actuaciones policiales hasta el acta de remisión de la droga a la... Pues bien, entiende el Ministerio Fiscal que no se ha acreditado en este acto de juicio oral ninguna ruptura de la cadena de custodia. En el atestado consta el acta de entrada y registro y el acta de incautación
de la cantidad de heroína que se interviene al acusado, que él mismo admite que se le intervino, la diligencia de pesaje de toda la cantidad incautada realizada ya con un día posterior, es decir, el 14, que se pesan las 4 sustancias intervenidas que coinciden totalmente con el acta de aprehensión y con el posterior informe pericial. En el atestado, señoría, que los detenidos pasan a disposición el día 15 de febrero, es decir, 2 días después. Y en el atestado, donde se pasa a disposición a los detenidos y los efectos incautados, ya dice que la droga será remitida al área de la delegación del gobierno. Esa acta de incautación consta que la droga se intervino el 13, a quién se le intervino y cómo estaba dividida y el pesaje de cada una de las bolsas intervenidas. Y la fecha de 20 de febrero de 2014 es la relativa al día en la que se remite al área de sanidad de la delegación del gobierno de Murcia. Entiende, por lo tanto, el Ministerio Público que no ha quedado acreditada la ruptura de ninguna cadena de custodia respecto de este paquete de droga encontrado en poder del acusado. Y considera que la pluralidad de indicios que se derivan de este informe expuesto es suficiente para dictar sentencia condenatoria y así lo que se Por haber muchísimo señor, me interesa el dictado de una sentencia que entiende que es la única que cabe en la interpretación de la lista de las peticiones que ocurre y a la que nos vamos a referir de inmediato, que no es otra que la sentencia absolutoria con todo el cumplimiento favorable al investigado. Yo voy a poner de manifiesto en primer lugar que la verdad es que cuando nos enfrentamos a la defensa de Shakir de la VIP, desde el superior, esto nos supuso no pocas dificultades. La primera dificultad la teníamos para entender cómo es posible que unas actuaciones como la que las presentes pudieran haber supuesto que este señor se encuentre en prisión por un periodo que a día de hoy supera los 8 meses de cárcel. La segunda dificultad era para organizar, no se nos puede empezar de las múltiples irregularidades y de las múltiples circunstancias que se han producido en este procedimiento y que nos hacen, insisto, que nos resulte difícil por dónde empezar a hablar para justificar por qué respecto a este señor no cabe otra sentencia que no sea la absolutoria. Eso sí, con todas las dificultades también nos ha facilitado ciertas cosas. En este momento nos había resultado bastante difícil también entender por qué a estas alturas, en pleno siglo XXI, se dice que se van a crear los jueces de garantía. Los jueces de garantías que, según nos dicen los diferentes documentos utilizados, van a tener como función pues defender o por lo menos garantizar, asegurar aquellas cuestiones en las que hayan comprometido derechos fundamentales. En un primer momento no entendíamos porque nos planteábamos si ahora van a crear los jueces de garantía, que es lo que teníamos anteriormente, qué pasaba anteriormente con los derechos fundamentales. A la vista de lo que ha ocurrido en este procedimiento, entendemos que tiene que haber jueces expresamente dedicados exclusivamente a salvaguardar los derechos fundamentales y tal nos ocurra lo que aquí ha venido ocurriendo desde el primer día. Eso es lo que entiendo que se pretende despojar a estos jueces de una serie de funciones que son las que hacen, evidentemente, sin ningún tipo de mala fe, eso lo tenemos clarísimo, pero con la atención necesaria que requiere algo tan importante como es el derecho fundamental. Se nos dice por la representante del Ministerio Público, con carácter previo, y hemos de reconocerle esa acción noble, efectivamente la diligencia del registro de multas, porque no ha firmado el auto y es abundantísima la jurisprudencia que dice que es así. Pero efectivamente hay sentencias de esta sala, como por ejemplo la sentencia del 29 de noviembre de 2007, rollo 33/2005, perdón, 33/2005 y la sentencia de la 45/2007, en la que se dice que además de que no se podía entender que había resolución judicial de los términos exigidos por el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cualquier caso hubiera venido firmada. Esa resolución adolecía de una mínima falta de motivación, como entendemos que es el caso, y lo tenemos que precisar, porque luego tendremos que responder a eso.
Es decir, aquí en estas actuaciones de policía, y así se ha venido diciendo de manera reiterada, que ve que este señor lleva algo que por el aspecto, el olor y porque así le pareció era heroína, sin someterlo ni siquiera a ese dato indiciario como es el análisis de López, le dicen a su señoría que hemos encontrado esto, que bien podría ser azúcar moreno o heroína, y su señoría, dándole esa confianza, haciendo dogma de fe de lo que le ha dicho la policía y sin exigirle esa mínima comprobación que resultaría tan fácil como es someterlo a ese análisis de indiciario de drogatest, otorga una resolución, dicta una resolución, o lo que debería haber sido una resolución en caso de que se hubiera firmado, por la que se acuerda algo ni más ni menos tan grave como es la restricción del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio en relación al artículo 18 de la Constitución. Derecho fundamental que a mayor abundamiento habría resultado conculcado igualmente por las circunstancias en las que se produjeron, que nos reconoce aquí uno de los policías, aunque el otro ha tratado de negar los hechos, nos quedamos en la calle, el otro nos dice que no, que entramos en la casa estaban los dos moradores, estaba también estamos hablando del policía 98.262, que nos dice que entramos en la casa donde había dos señores, el detenido estaba con nosotros y al rato llegó la comisión judicial. Y poniendo de la periodista del registro, se puede asegurar la zona, se puede hacer lo que se quiera, pero entrar antes de que llegue la comisión judicial hace vicia de nulidad esa diligencia, por cuanto cuando llega el secretario, ¿de qué está levantando usted? ¿De lo que había en la casa cuando entró el secretario o de lo que había en la casa cuando entró la policía? Ahí surge un margen de duda que entendemos que es lo suficientemente grave como para que esa diligencia adolezca de nulidad, no por esa firma, sino por todas las circunstancias que se dieron. Difícilmente podía haber sido más nula una restricción de derechos fundamentales. Nos dice la representante del Ministerio Público que no obstante, apartando aquella sustancia o el resultado de la diligencia de entrar en registro, en cualquier caso, existirían en las actuaciones datos suficientes que justificarían la condena incondicional y aquí también hemos de discrepar. Se le ha preguntado, y creo que ha quedado respondido hasta la saciedad, ¿por qué dijo o por qué consta en su declaración el pase de la droga? ¿Por qué se hablaba de heroína? ¿Por qué se habla de correo, de hacer de correo? Y nos ha explicado, y yo le decía, y esto es algo que además sus señorías conocen mejor que este letrado. Hay unos términos que son los que habitualmente se utilizan, donde este señor, yo me ofrecí, o mi primo me propuso, su primo le propuso hacer de correo, y además, si la policía da por sentado que es heroína y le pregunta por la heroína, este señor dice que ignoraba rotundamente la cualidad, la naturaleza de aquello que tuviera que aportar. Naturaleza que en un procedimiento como el que aquí nos ocupa por un delito contra la salud pública o tráfico de drogas, el elemento material tiene que quedar absolutamente acreditado. Por tanto, este es algo que hice yo, ignoraba lo que era. La policía me pregunta por la heroína, y yo jamás dije que era heroína, pero cuando se da por sentado que es heroína. Esa declaración entiendo que no convalida absolutamente nada, porque si no nos estaríamos gastando dinero totalmente en los informes periciales que serían innecesarios, porque se ha preguntado por la heroína y el responde por la heroína, pero es que además también sobre esta cuestión se ha pronunciado al SAT en esa misma sentencia anteriormente mencionada, en la que dice, en un asunto en el que el acusado, Juan Manuel Fernández en aquella ocasión, al que en cuyo domicilio se practica igualmente la diligencia del registro sin firma. Y este señor, ante la posibilidad de que su esposa y su sobrino también presentes en la vivienda pudieran quedar inculpados, él dijo, se atribuyó desde el primer momento que la droga mía que se dedica a cometer aquí el delito soy yo y estos no tienen nada que ver. Y su señoría, como unos criterios en su momento dijeron que aunque en el plenario negó los hechos y aunque inicialmente declaró que es cierto que el declarante se dedica a la venta de drogas en su vivienda, lo primero que se ha de dejar sentado es que la omisión de aquel hecho por este acusado en la instancia constituye un aprovechamiento o explotación ilegítima de lo que era previamente el resultado
de una actuación ilegítima por vulneración del derecho fundamental de intimidad domiciliaria que existe y por tanto no se puede sacar provecho, esto por la doctrina tan elemental de los frutos del árbol envenenado. Pero es más, insistimos, este se nos habla de orina, podría haber hablado de orina, como podría haber hablado de cualquier cosa, la naturaleza de la sustancia intervenida tenía que llegar al procedimiento con todas las garantías. El legislador nos dice que las normas relativas a la prueba están establecidas así, no porque el legislador un día se levante de forma caprichosa y las establezca, sino porque se entiende que solamente la tirada a la prueba de una determinada manera y con respeto a esa cadena de custodia que es la que, en definitiva, supone el ejercicio de ese derecho al proceso con todas las garantías, es la que permite apreciar su resultado con un mínimo de rigor. Y esto en el caso que nos ocupa no se cumple. No solamente porque, como muy bien ha apuntado la representante del Ministerio Público, hay un periodo de tiempo en el que no hay constancia de en qué manos estuviera, y desde el 14 de febrero hasta el 20 de febrero que llega la sustancia intervenida presuntamente intervenida en esta diligencia. No es que no nos conste dónde ha estado, sino que se da una circunstancia que es mucho más grave, y la tienen sus señorías en las actuaciones. Hay se remite datos relativos a la aprehensión, fecha 13 de febrero del 2014, atestado diligencias previas 294/14. 294/14, que no son las diligencias en las que se tramitan aquí en estas actuaciones, que son las 249/14. Lógicamente, el laboratorio de drogas, la droga cuya naturaleza y pureza se ratifica hoy por doña Marina Mateo del Campo, se refiere igualmente al procedimiento 294/14 del juego de instrucción número 6 de San Javier. Hoy se ha ratificado aquí la naturaleza y pureza de una sustancia que no tiene nada que ver, intervenida en un procedimiento que no es este. Le he preguntado quién hacía la revisión, me dice que también lo firma el informe el señor Méndez Romera, en este caso se lo olvidaría porque en este caso lo firma solamente doña María Mateo del Campo, y nos encontramos que efectivamente en la hoja de revisión del acta, con el documento de revisión del informe al juzgado, bueno, diligencias 294/14, alguien, ignoramos quién recientemente arriba pone 249/14, tacha el 94 y pone el 49. Si esto es así, ¿por qué no acompaña con algún tipo de diligencia que nos diga, oiga, se corresponde esto que ponga el 94 con el 49 y el resto de documentos que pone el 49 el 94, al revés, el 94 49. Pero es que por si fuera poco, para abundar aún más en la ceremonia de la confusión, en este mismo documento donde se remite, no digo el folio porque no lo tengo foliado, debe ser el 256 posiblemente, hay número 2, San Javier, diligencia previa 510/11, eso escrito mal y también tacha. Por tanto, ¿a qué aprehensión se está refiriendo estos documentos? A la de 294/14, que es la que pone sin ningún tipo de tachadura ni de enmienda, a la 249, que es la que consta en el documento de revisión previo tachado del 294/14, o a la del 510/11 del juzgado número 2 de San Javier, que también consta tachado. Entendemos que ese mínimo respeto a los derechos fundamentales, y en este caso el proceso de materialidad garantía, y sobre todo a evitar que este documento, en las condiciones en las que está, se puede aportar al documento a la 249, a la 294, a la 510, porque sirve para todas, porque ahí tiene un número de cada, pues a lo mejor podemos utilizarlo y nos evitamos hacer el informe. Pero además, porque esto no fuera poco, es decir, el hecho de que sufra este tipo de enmiendas y machaduras y que el
de diligencia de aquí, se nos podría decir, bueno, puede haberse dado el caso de que haya un baile del número 294 o 249, puede haberse dado el caso de que la persona que va a reparar, no sabemos quién ha sido, tachando el anterior y poniendo 249/14 y tachando también el 510/11 del número 2 de Santa Fe, haya sido tan poco cuidadoso que no se le haya ocurrido poner una diligencia salvando ese tipo de enmiendas y tachaduras y subsanando el indudable error que se produce aquí. Pero es que nos dice la representante del Ministerio Público que en cualquier caso aquí hay una coincidencia exacta con los objetos que en su día se encontraron en el domicilio, que se dice que se encontraron en el domicilio de mi patrocinado. Y una vez más hemos de discrepar de lo que dice la representante del Ministerio Público. De hecho, esta parte tenía curiosidad por ver si se le daban a definitivas las conclusiones provisionales de la acusación, por cuanto hay una errata que se comprueba de forma absolutamente fácil. No se ha hecho mención a esto precisamente porque se ha copiado el resultado de la diligencia de tal registro, pero este decreto no puede obviarla en la medida en que la sustancia que dice que fue intervenida va en el mismo paquete. Y si tenemos si buscamos el acta de la diligencia de tal registro, se nos dice en el inicial escrito de la acusación que por auto de 13 de febrero de 2014 es un párrafo muy corto sobre el domicilio de la tal, donde salió en el dormitorio del acusado un paquete de cartón que contenía una bolsa de 298,58 gramos netos de heroína en bloque, con una pureza de 8,64 y un valor de mercado tal. Otra bolsa con 27,34 gramos netos de la misma sustancia en trozos, con una pureza de 15,88 y un valor de tal. Y finalmente otra bolsa que igualmente contenía 1,2 gramos netos de heroína en polvo con una pureza de 8,65. Pues bien, si nos vamos al folio 15 de las actuaciones, nos encontramos que dice: dentro del mismo armario, y se está refiriendo al armario que hay en la habitación de Javier, una balanza con precisión se menciona dentro del mismo armario, dos billetes, tal, y dentro del mismo armario, en una bolsa, aunque colgada de una percha dentro de una chaqueta, se encuentra un envoltorio de cartón conteniendo una sustancia marrón a la que se le aplica el mismo test con un resultado positivo de heroína y se procede a su peso del envoltorio 344 gramos. Seguidamente se continúa el registro dando resultado negativo. Esto es lo que aparece en ese armario, una bolsa de 344 gramos. Luego los 27 gramos, los 1,2 gramos y tal no aparecen en ningún sitio.